¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? José Luis Patiño para la audiencia. Me gustaría, si querés hacer una presentación, hablar un poquito a qué te dedicas, quién sos, así empezamos a conversar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Facu, gracias por el espacio para poder charlar un poco de temas que nos interesan. Bueno, soy un ex diputado nacional 2 veces, actualmente soy director de la Fundación Apolo y me estoy desempeñando también prestándole un servicio al diputado Rogelio Frigerio como jefe de asesores, así que sigo vinculado a la actividad parlamentaria muy de cerca. Y ahí mencionabas tu paso por la Cámara, por el Congreso. ¿Cuál es tu análisis de esa etapa? ¿Cómo ves hoy el Congreso desde afuera? El Congreso tiene una particularidad en este último kirchnerismo, que es esto de imponer una agenda que poco tiene que ver con lo que está necesitando el país, con lo que está necesitando la gente, ¿no? Estamos ante una agenda donde se imponen temas que son más superficiales, que no son los temas urgentes. Por ejemplo, en el Congreso, desde mi última gestión, que se inició en el 2020, estuve 2 años, 2020 y 2021, pero sigue la situación. De igual manera, no se tratan temas como, por ejemplo, la educación, un tema muy importante para la Argentina, el tema de la baja de impuestos, el tema de cómo incentivar la producción. Hay un montón de temas que no se están abordando y que, sin embargo, nos encontramos muchas veces con sesiones donde se presentan otros temas, que son temas más de una agenda ideológica que de un grupo, que de los temas que realmente importan. Y ahí quizás haciendo un análisis de la oposición, ¿qué rol debería tomar la oposición en esto que vos decís de que no se plantean los temas que se tienen que plantear en la Cámara? Y lo importante para la oposición, que eso luché fuertemente en los 2 años que me tocó estar, es tratar primero de identificar esto, ¿no? De darse cuenta, tomar conciencia de cuál es la estrategia del oficialismo y, una vez entendida cuál es la estrategia del oficialismo, empezar a trabajar los proyectos en función de eso. Muchas veces se militan títulos, los diputados del oficialismo presentan proyectos que son unos títulos muy bonitos, muy rimbombantes, que están bien vistos, digamos, por la sociedad de una manera más abstracta, pero cuando uno empieza a estudiar los proyectos nos damos cuenta que hubo o una creación de un nuevo impuesto o una ampliación de la estructura del Estado, y eso es lo que tiene que prestar mucha atención la oposición. Y por sobre todas las cosas, construir mayorías para poder lograr imponer en la agenda algunos de los temas que realmente sabemos que la gente está necesitando. Y tomando esto último que decís, las mayorías, y involucrando en el tema un poquito al liberalismo. ¿Cuál es la posición del liberalismo? ¿Qué debe hacer de acá a 2023? ¿Qué rol juega? Primero construir, organizarse y no perder la centralidad en el sentido de que el liberalismo es una corriente ideológica, filosófica, política, por sobre todas las cosas republicana, ¿no? Entender que el liberalismo es democracia, el liberalismo es república, y el liberalismo es sociedad civil. Entonces, en función de eso, me parece que son las bases fundamentales sobre las cuales tiene que nacer la construcción política partidaria del liberalismo. En ese sentido, formar parte de una gran oposición me parece que es un mandato histórico, y estamos ante una oportunidad histórica que creo que no tenemos que desaprovechar. La función de un liberalismo democrático, republicano y a la vez hábil políticamente implica generar, por ejemplo, en el Congreso relaciones con otros diputados que no son necesariamente liberales,
generar relaciones que permitan introducir temas que no estaban en agenda y llevarlos a un buen puerto. Bien, y en esto que mencionabas, el liberalismo y la importancia que tiene, quizás un poquito en la vida cotidiana, me nombrabas también que eras director de la Fundación Apolo. ¿En qué influye la Fundación Apolo en esto? ¿Qué aporte le hace a la sociedad? Sí, cuando terminé el mandato estaba pensando cómo iban a ser mis próximos pasos, más allá de que sabía que iba a quedar de alguna manera vinculado a la actividad parlamentaria para aprovechar mi experiencia. Yo también estoy participando de otros proyectos con otros exdiputados en el Círculo de Legisladores. Sabía que la actividad parlamentaria no la iba a abandonar, de hecho también soy docente en cuestiones que tienen que ver con lo parlamentario. Tenía la necesidad, digamos, de volver a la sociedad civil, de volver al activismo cívico que fue el que me abrió las puertas a las políticas. Yo empecé en política siendo un activista cívico, trabajando cuestiones electorales y otras cuestiones que eran preocupantes en aquel momento cuando me inicié en la política y que hoy siguen vigentes: la transparencia no solo en electoral, como trabajé en aquella época, sino también la transparencia en las cuentas públicas, en la función pública. Y yo estuve viendo todo el desarrollo y las actividades que venía haciendo la Fundación Apolo, incluso me he asociado con la Fundación Apolo en mi rol de diputado para llevar adelante algunas denuncias y algunos pedidos de acceso a la información pública. Entonces me parecía una buena experiencia, después de haber sido diputado, después de haber representado a la ciudadanía desde dentro de la Cámara, volver a la sociedad civil para trabajar desde ahí con otros ciudadanos muy comprometidos por la transparencia. Así que me parece una buena experiencia y me parece que tiene que ver, porque en definitiva la labor parlamentaria, si uno la toma bien, no es más que el activismo cívico llevado a un plano institucional, constitucional en este caso. Bien, y una de las últimas acciones de la Fundación Apolo fue la denuncia ante el hecho de que el exministro Culfas admitió irregularidades en una licitación pública. Sí, digamos, cada vez que hay una declaración de este tipo, lo que uno enseguida imagina es que cualquier funcionario público tiene la obligación de denunciar, porque así lo establece el Código Penal. Pero cuando eso no sucede, ahí es donde el activismo cívico y el activismo judicial que ejercemos en la Fundación tiene que mostrar la presencia y tiene que presentarse ante la sociedad y presentarse ante la justicia haciendo lo que hay que hacer. Entonces este es un caso más de los muchos que hemos visto, sobre todo muchos durante la época de la pandemia, ¿no? Con el tema del vacunatorio VIP y con muchos otros casos que atentaban directamente contra la libertad de las personas. Entonces este es un caso más, un funcionario que reconoce, si bien después se desdijo, una serie de irregularidades. Bueno, nosotros como ciudadanos comprometidos tenemos que exigirle a la justicia que investigue a ver realmente qué sucedió ahí. ¿Y cómo ves que está parado el oficialismo hoy en día con estas situaciones? Acumula también carga en la espalda lo de Ginés González García. Tiene ya varias de estas que van sumando, en donde fundaciones, organizaciones como la Fundación Apolo u otras o civiles han actuado. ¿Cómo está parado el oficialismo? ¿Cómo va a llegar a 2023? El kirchnerismo tiene una característica que es manejarse en muchas cosas al margen y al borde de la ley. Y en esta última etapa de Alberto Fernández hemos visto mucho más de eso. No hay nada que nos sorprenda, por eso te decía recién, es muy importante que haya ciudadanos alertas viendo qué es lo que hacen en el Poder Ejecutivo. Esto sobre todo sale más a flote cuando empiezan las internas en el mismo gobierno. Cuando empiezan las internas en el mismo gobierno, empiezan las denuncias cruzadas entre ellos mismos. Y bueno, si la sociedad va a mirar eso como un espectador más, estamos en el horno. Entonces ahí es donde la política, sobre todo la oposición, tiene que accionar
y los ciudadanos comprometidos también tenemos que hacerlo. Y ya para ir haciendo un cierre, ¿dónde te va a encontrar el 2023? ¿Desde dónde vas a estar aportando? Ya sea en la fundación, como en otros proyectos. En la fundación seguro, que es lo que vengo haciendo, y me siento cómodo por el equipo con el que cuenta la fundación, pero obviamente la actividad partidaria nunca se abandona del todo, y uno siempre quiere volver a dar la batalla, sobre todo en una Argentina que realmente lo necesita. Yo tengo digamos, toda la energía enfocada en alguna construcción más de tipo vecinal, que estoy haciendo en la ciudad donde nací, donde me crié, donde vivo, que es Villa Ballester, General San Martín. El trabajo es por el momento no está orientado a ninguna candidatura, pero sí a construir una base de vecinos que se organicen y que puedan, llegado el momento, presentar una alternativa electoral. Bueno, te agradezco, José Luis, por el tiempo. Bueno, gracias por charlar un ratito. No, por favor, gracias a vos y gracias al público que en algún momento, no sé cuándo sale, estará mirando esto. Pronto. Gracias.